Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline y en la exposición de hoy les presentaré los requerimientos para la instalación de un sistema gestor de base de datos. Antes de instalar cualquier sistema gestor de base de datos, es necesario conocer los requerimientos del hardware y del software, así como posible software auxiliar o por contrario, software que es necesario de desinstalar para la correcta instalación del gestor. También tenemos que verificar el registro de Windows y el control del sistema, así como otras características de configuración especializadas como pueden ser la configuración de los servicios TCP/IP. TCP/IP es una denominación que permite identificar el grupo de protocolos de red que respaldan a Internet y que hacen posible la transferencia de datos entre redes de ordenadores. Bueno, ahora les mencionaré algunos sistemas con sus características, los requerimientos para la instalación y algunos otros datos sobre ellos. Primero iniciaremos con Oracle. Sus características son que es un sistema de base de datos relacional, tiene la finalidad de implementarse en varias plataformas como lo son Microsoft, Unix y Linux. Cuenta con una interfaz de última tecnología basada en Java y en XML. Y por último, un servidor adjunto de aplicaciones para Internet, email, seguridad de datos, etc. Requisitos de la instalación. Para poder instalar este sistema, vamos a necesitar 512 de RAM, 1 GB de memoria virtual, 1.5 GB de disco duro. El tamaño máximo de la base de datos va a ser de 4 GB. Y por último, la arquitectura del sistema, que va a ser de 32 o 64 bits. Ahora, para este sistema gestor, como dato extra tenemos la interfaz, el lenguaje soportado, en este caso tenemos el Chart, C++, Java, Ruby y Objective-C. Los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris. Y por último tenemos la licencia. Nuestro siguiente sistema gestor de base de datos es MySQL. Primero tenemos las características. Estas son que es escrito en C y C++. Otra es que funciona en diferentes plataformas. Aparte de ser un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en strings. Y es un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, que permite verificación basada en host. Los requerimientos para la instalación de MySQL son 512 en RAM. Podemos observar que es igual que con Oracle, al igual que en la memoria virtual, pero en el disco duro aquí ya tenemos una diferencia que en este caso nos pide solo 1 GB en disco duro y en cambio en Oracle nos pedía 1.5. Y también otra diferencia con Oracle es que en Oracle tenía un tamaño máximo. Y en el caso de MySQL, aquí la base de datos es sin límite de tamaño. Por último, podemos observar que la arquitectura es la misma. Como dato extra de MySQL, tenemos que la interfaz es SQL, el lenguaje soportado es C#, C++, Java, Ruby y Objective-C. Los sistemas operativos son Windows, Linux, Solaris, entre otros. Y en este caso la licencia es de código libre. Nuestro siguiente sistema es SQL Server. Sus características son que es fácil de instalar,
la distribución y la utilización. Posee una gran variedad de herramientas administrativas y de desarrollo que permiten mejorar la capacidad de administrar, distribuir y utilizar SQL Server. Y también es fácil de extraer y analizar los datos resumidos. Contiene herramientas para diseñar gráficamente la base de datos. Los requerimientos para la instalación de SQL Server. En primer lugar, tenemos la edición Express, en la cual nos pide 512 megas en RAM. Todas las demás ediciones nos pide 1 GB en RAM. Tenemos ahí también las dos opciones del procesador y el disco duro. Como dato extra tenemos la interfaz, que podemos observar que es igual que con Oracle. Los lenguajes que soporta, aquí podemos ver diferencias con los anteriores, pero en este caso solo tenemos un sistema operativo, que es Windows. Y por último tenemos la licencia. Ahora les hablaré sobre la instalación del software de base de datos en modo transaccional. Bueno, primero definiremos qué es una base de datos en modo transaccional. Una base de datos en modo transaccional significa que la base de datos será capaz de que las operaciones de inserción y actualización se hagan dentro de una transacción. Es un componente que procesa información descomponiéndola de forma unitaria en operaciones indivisibles llamadas transacciones. Esto quiere decir que todas las operaciones se realizan o no. Si sucede algún error en la operación, se omite todo el proceso de modificación de la base de datos. Si no sucede ningún error, se hacen todas las operaciones con éxito. Una transacción es un conjunto de líneas de un programa que llevan insert, update o delete. Todo aquel software que tiene un log de transacciones, que en este caso es la bitácora que permite operaciones como commit o rollback, propiamente es un software de base de datos. Aquel que no lo tiene, propiamente no lo es. Todo software de base de datos es transaccional. Si el software de base de datos no es transaccional, en realidad no es un software de base de datos. En todo caso, es un software que emula el funcionamiento de un verdadero software de base de datos. Cada transacción debe finalizar de forma correcta o incorrecta como una unidad completa. No puede acabar en un estado intermedio. Ahora les diré un breve ejemplo de la funcionalidad de una base de datos transaccionales. En cada transferencia bancaria se desarrollan dos operaciones distintas. Primero se debita el dinero en la cuenta de origen y segundo se suma el dinero en la cuenta de destino. La base de datos transaccionales es la encargada en validar o deshacer dicha transferencia. Es decir, si ambas operaciones se completan, entonces la transferencia se registra como finalizada. Si la segunda operación falla, el dinero se devuelve a la cuenta de origen y la transferencia no se registra en la base de datos. En este sentido, el sistema gestor de base de datos evita que el dinero desaparezca ante cualquier error producido, pues garantiza que las dos operaciones se cumplan o no se cumpla ninguna. Otro pequeño ejemplo puede ser si vamos al banco y ordenamos una transferencia para pagar una compra que hemos realizado por internet. El proceso en sí está formado por un conjunto o bloque de operaciones que deben ser realizadas para que la operación global tenga éxito. En primer punto, comprobamos que nuestra cuenta exista
sea válida y que está operativa. Como segundo punto, comprobamos si hay saldo en nuestra cuenta. Como tercer punto, comprobamos los datos de la cuenta del vendedor, comprobando que exista y que pueda recibir el dinero. El cuarto paso sería retirar el dinero de nuestra cuenta y el quinto y último paso, ingresar el dinero en la cuenta del vendedor. Dentro de este proceso hay 5 operaciones, las cuales deben de tener éxito o fallar conjuntamente. En el caso de las operaciones 4 y 5 que modifican datos, es algo obvio que no puede funcionar una y fallar otra. Si se retira el dinero de nuestra cuenta en el paso 4 y hay algún problema que evita que pueda continuar el proceso, el dinero habrá salido de nuestra cuenta, pero no se ha anotado en la cuenta del destino, porque se ha producido un error. De repente hay un dinero que ha desaparecido y la base de datos se encuentra en un estado inconsistente. Es evidente que esto no puede ocurrir y precisamente para evitar este tipo de situaciones existen las transacciones. Se marcan bloques completos de operaciones y comprueban que o se realizan todas o si hay algún problema se deshacen todas. En nuestro ejemplo de transferencia fallida, al producirse un error en el paso 5, se habría deshecho automáticamente la operación de retirada del dinero del paso 4 y toda la información habría quedado como antes de empezar el proceso. Ahora les voy a mencionar algunas ventajas de una base de datos transaccional. En primer punto, permite modificar la información sin poner en riesgo la integridad de los datos más sensibles del sistema. Asegura la integridad de los datos. Están diseñadas para ser compatibles con ACID, lo que permite que la base de datos pueda mantener un alto nivel de integridad de los datos que se incluyen en ella. Ejecuta las operaciones con muy baja latencia. Debido a que las bases de datos transaccionales están diseñadas para ejecutar sistemas de producción, son muy buenas en operaciones que deben completarse en milisegundos. En pocas palabras, son increíblemente rápidas. Ahora, estos son los métodos que se utilizan. El primero es Beijing Times y se utiliza para iniciar la transacción. El segundo es Commit Trans y este es para efectuar los cambios con éxito. Y el último, Rollback Trans, para deshacer los cambios. Y depende de cada base de datos que usemos para efectuar las operaciones, pero es la misma teoría para cualquier base de datos. Ahora les mostraré una sintaxis de una transacción genérica. Como ya les había comentado, cada sistema gestor de base de datos tiene sus pequeñas particularidades, pero podemos escribir en un pseudocódigo la sintaxis de una transacción genérica. Es decir, se define el comienzo de una transacción, se comprueban posibles errores en cada paso echando atrás todo el proceso. Se le suele llamar hacer un rollback o confirmando el conjunto de operaciones completas al final del todo si no ha habido problemas. Suele hablarse como hacer un commit y de hecho no suele ser necesario comprobar los errores en el camino, ya que por regla general el gestor de datos, si detecta un error cualquiera de los pasos dentro de una transacción, se realizará un rollback automático de toda la operación. En SQL Server las instrucciones equivalentes a las genéricas que acabamos de ver son begin, que ya habíamos visto anteriormente que marca el inicio de una transacción, rollback, que fuerza a que se deshaga una transacción en caso de haber un problema o querer abandonarla, cierra la transacción, y por último commit, que confirma el conjunto de operaciones convirtiendo los datos en definitivos. Marca el éxito de una operación de bloque y cierra la transacción. Les mencionaré
los niveles de aislamiento que nos ofrece SQL Server. En el primero, establece que no se permitirá a otras transacciones la inserción, actualización o borrado de datos utilizados por nuestra transacción. Los bloquea mientras dura la misma. En el segundo, garantiza que los datos leídos no podrán ser cambiados por otra transacción durante esa transacción. En el tercero, dice que una transacción no podrá ver los cambios de otras conexiones hasta que no haya sido confirmados o descartados. El cuarto, no afecta los bloqueos producidos por otras conexiones a la lectura de datos. Y el último, dice que los datos seleccionados en la transacción se verán tal y como estaban al comienzo de la transacción y no se tendrán en cuenta las actualizaciones que hayan sufrido por la ejecución de otras transacciones simultáneas. Las transacciones en Oracle y en MySQL, como podemos ver, son las mismas y hacen absolutamente lo mismo. Y al igual que los niveles de aislamiento también son los mismos y funcionan igual que los de SQL Server, con la única diferencia de que en Oracle y MySQL solo son 4 niveles de aislamiento. Ahora pasaremos a la instalación de MySQL en Windows 7. Antes de descargar nuestro archivo de instalación, debemos de comprobar que no existe una versión anterior, y de existir alguna debemos de desinstalarla. Después procederemos a descargar el archivo de instalación en nuestro MySQL Enterprise. Como siguiente paso, después de haber descargado el archivo de instalación, procederemos a ejecutar el archivo. Esperamos a que sea procesado e instalado, pero para esto es necesario contar con conexión a Internet. Una vez que el proceso de instalación haya terminado, continuaremos con el siguiente paso, que consiste en la configuración del servidor. Recordemos que este paso podría ser muy variado, ya que la configuración depende de las necesidades y uso que le dé cada usuario. En este punto se configura cómo se comportará nuestro servidor y el servicio. Además, se descargan e instalan los paquetes necesarios. Y por último, procederemos a configurar MySQL Workbench, que es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra desarrollo de software, administración de base de datos, diseño de base de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. En MySQL 5 se soporta por defecto el modo transaccional mediante el motor InnoDB, dos recursos basados en disco muy importante que gestionan el motor de almacenamiento InnoDB. Son sus archivos de datos de espacios de tablas y sus archivos de registro. Si no se especifica opciones de configuración para InnoDB, MySQL 5 crea un directorio de datos de MySQL, un archivo de datos de 10 megas llamado IBData1 y dos archivos de registro de 5 megas llamados IBLogFile0 e IBLogFile1. Y bueno, eso sería el final de mi presentación.